Hola mis amados, buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que la estén pasando muy bien. Bueno, hoy tenemos, como cada domingo, en estos últimos domingos, nuestro tiempo de alabanza, de adoración y de exposición de la palabra del Señor. En esta oportunidad el tema lo vamos a basar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, los versículos 35 al 41. Y lo he titulado La fe versus el temor. Vamos a escuchar ahora, a continuación, la bella canción entonada por el hermano Julio Melgar, Ya no soy esclavo del temor. Ya Julio Melgar está cantando en el cielo, pero ha quedado un legado hermoso de él en esta hermosa canción que la vamos a usar como introducción. Ya no soy esclavo del temor. Así que escuchemos esta bella melodía. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y dile esperanza. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas
El mensaje que me dispongo a compartir en esta ocasión con todos ustedes también es para mí. Por lo general, nosotros los predicadores predicamos a los demás, pero esta vez me predicaré a mí mismo. No tengo temor en admitir que también a mí me embarga muchas veces esta sensación desagradable. Me refiero al temor. También yo soy pasajero de este autobús. Me alienta saber que hombres como Abraham y los patriarcas, así como los profetas y apóstoles, padecieron de este mal. ¿No voy a sufrirlo yo? El temor es una emoción primaria que forma parte tanto de los seres humanos como de los animales, que representa un mecanismo de supervivencia y defensa. Es importante que comprendamos que el temor no siempre es negativo. Dios ha provisto a los seres humanos con la capacidad del temor para su propio beneficio y protección. Sin embargo, muchas veces el temor se convierte en nuestro enemigo. Mi enfoque en este caso es el temor como nuestro enemigo diario a derrotar. De todos es sabido que vivimos en una sociedad donde impera el miedo, donde el fantasma de la muerte se hace viral. Mucha gente sufre en solitario, encerrados en sus cuatro paredes. El consumo de psicofármacos en varias ciudades del mundo se disparó en esta cuarentena, especialmente el clonazepam y antidepresivos que son usados para calmar los nervios o para poder dormir. Médicos psiquiatras dan por hecho que habrá un aumento de trastornos mentales comunes, como por ejemplo la depresión, cuando la crisis económica derivada de esta pandemia se manifieste con todas sus consecuencias. Dicen que cuando se desate del todo la crisis, se van a juntar muchas cosas a la vez. El New York Times informó que la demanda de cannabis en las ciudades norteamericanas donde su consumo es legal creció 150% desde que comenzaron las restricciones con el coronavirus. Las imágenes divulgadas muestran largas filas para poder comprar marihuana. Una situación parecida sucede en Canadá, donde mantienen abiertas las licorerías, pues la gente piensa que el consumo a corto plazo y con consumo moderado, tanto el alcohol como el cannabis pueden generar efectos tranquilizantes en situaciones de estrés como las actuales. El temor, debo decir, es lo contrario a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El temor, en cambio, es la incertidumbre de lo que se espera, la duda de lo que no se ve. La fe está basada en Dios. En cambio, el temor está enfocado en las circunstancias, en los peligros. El temor nos dice, no podrás con esta situación. La fe nos dice, confía en Dios. Hoy quiero hablarles sobre el tema la fe versus el temor. Y para ello los invito a leer en Marcos capítulo 4, los versículos 35 al 41. Este relato, por cierto, también lo recogen los evangelistas Mateo y Lucas con algunas diferencias. Permítanme entonces leer para ustedes Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, que a la letra dice así, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron,
¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cállate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este incidente, a mi modo de ver, no fue casual. Formaba parte del pensum de estudio de los discípulos. Con esto quiero decir que nada de lo que le aconteció a los apóstoles fue producto del azar o producto de la casualidad. Todo tenía un propósito. En Cristo no hay desperdicio alguno, pero aún más se escribió para nuestra enseñanza, para que por medio de este acontecimiento nosotros podamos poner toda nuestra confianza en el Señor. Permítame entonces recrear esta escena. Jesús había tenido una agenda muy apretada en ese día. Había atendido a la gente en sus diversas necesidades desde la mañana hasta el anochecer. No había tenido descanso alguno. De modo que cuando llegó la noche, estaba cansado, quería descansar y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. De modo que abordaron la barca y se echaron al mar. Permítame un detalle acá. En 1986 fue encontrado el casco de un barco pesquero a la orilla del mar de Galilea. Al hacerle la prueba con el carbono 14, arrojó que era de la época de Jesús. Tenía un poco más de 8 metros de largo, 2.30 metros de ancho y 1.40 metros de alto. Y habría llevado aproximadamente unas 15 personas. Seguramente sería una barca o un bote o una embarcación como este en el que Jesús y sus discípulos usaban con frecuencia. Así que imaginemos a Cristo y sus discípulos en esta barca. No mucho tiempo después, al encontrarse seguramente en medio de la travesía, no sabemos cuántas horas habían transcurrido, lo sorprendió una gran tempestad que puso en peligro sus vidas. Y mientras los discípulos batallaban con la braveza del viento y las olas, Jesús, rendido por el cansancio físico y mental, se quedó dormido. Los discípulos, al verse en peligro de naufragar, no les quedó más remedio que despertarlo para que se encargara del asunto. Hicieron bien en llamarlo. La situación se les escapó de sus manos a pesar de ser pescadores experimentados. Por lo menos 4 de ellos eran pescadores y se supone que conocían el mar, por supuesto. Luego de calmar con su orden la braveza del mar, les hace la pregunta correspondiente. Y yo creo que esto es parte de la esencia de lo que el Señor les quiere enseñar. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y luego lo remata con esta otra pregunta: ¿todavía no tienen fe? Finalmente vemos la reacción de los discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Permítame replantearles la pregunta inicial. ¿Este incidente fue algo casual o fue algo que el Señor permitió para que sus discípulos aprendieran una importante lección de vida? No hay duda que fue permitido por el Señor, pero no solo para enseñarles a sus discípulos a confiar en Él, sino también para nuestra enseñanza. Este episodio ha trascendido años, siglos, para que confiemos nosotros en el Señor en medio de las tormentas de la vida. Un punto importante a observar es que los discípulos obedecieron al Señor al embarcarse en este bote. Era la voluntad de Dios que hicieran esa travesía. A veces pensamos que si estamos en la voluntad de Dios, todo va a salir bien.
El Señor iba con ellos en la barca, por consiguiente, era de esperar que todo fuera viento en popa. Pero no fue así. La tormenta se desató con furia. No por hacer la voluntad de Dios, entonces, estaremos exentos de los problemas. Las dificultades se van a presentar en el camino. Esta es una lección que se aprende de este relato, de este breve relato. A continuación, permítanme decirles que la barca representa nuestra vida, mi vida, su vida, y que nosotros o en nosotros va el Señor, pero eso no nos exime de atravesar el valle de lágrimas. Jesucristo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no engañó a nadie. Él les habló claro que a pesar de que lo siguieran a Él, que era la vida, la verdad, también iban a tener problemas en el camino, en la travesía de la vida. En el libro de Job hay una declaración que no podemos pasar por alto. Job dice: la gente nace para tener problemas. Parece que estar vivos o ser un ser humano es sinónimo de tener problemas. La gente nace para tener problemas. Cuando Faraón le preguntó a Jacob, Jacob es el padre de José, por supuesto, ¿cuántos años tenía? Jacob dijo: yo tengo 130 años. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles. Observen esta expresión: han sido pocos y difíciles. De modo que andar con Dios haciendo su voluntad no nos exime de tener problemas. Cuando nosotros leemos los relatos de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento especialmente, creemos que todo fue viento en popa, pero no, tuvieron problemas, porque el hombre nace para tener problemas, como dice Job. En el Salmo 91 hay una promesa de Dios para sus hijos. Dice: con Él estaré yo en la angustia. Esto lo corrobora el profeta Isaías al sufrimiento cuando los israelitas estaban sufriendo en el desierto. Dice Isaías 63:9: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Si nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? La respuesta está aquí, está a nuestro lado, está sufriendo con nosotros, se está angustiando con nosotros, nos está acompañando. ¿Es posible que Dios se angustie? Bueno, aquí tenemos un caso. Es una manera de decir: me identifico con su dolor, estoy con ustedes, conozco sus lágrimas, sus luchas. La otra cosa a notar acá es que en medio de aquella tormenta, mientras los discípulos batallaban con aquel mar embravecido, el Señor dormía. Y este es un detalle que coloca aquí tanto Mateo, Marcos como Lucas. Lo quiere resaltar. Y aquí hay dos cosas a considerar. Lo primero que se aprecia es la humanidad de Cristo. Después de una agenda tan agotadora del día, claro está, estaba exhausto. Y el sueño lo venció. Aquí vemos la humanidad de Cristo. Y lo segundo que aprendemos de Cristo en este relato es su plena confianza en el Padre Celestial. Al dormirse en medio de aquel mar agitado, nos da a entender su plena confianza en Dios, que Dios tiene todo bajo control, que no hay por qué angustiarse. Hay un caso que registra el libro de los Hechos de los Apóstoles, digno de mencionar acá. Es el caso de Pedro, cuando fue llevado a la cárcel. Herodes, dice la Biblia, había mandado a degollar a Jacobo y esperaba el momento oportuno para hacer lo mismo con Pedro. Y cuando Herodes se propuso sacar a Pedro para ejecutarlo, dice la Biblia que aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Esto lo dice Hechos, el capítulo 12. Y nos preguntamos,
¿Cómo es posible que alguien que sepa que va a ser ejecutado al día siguiente pueda dormir? ¿Es posible? ¿Cómo puede dormir alguien que sabe que al día siguiente le ejecutarán la hipoteca y perderá la casa? ¿O perderá el trabajo? ¿O lo deportarán? Solo aquella persona que descansa en Dios, que descansa en el Dios que tiene control absoluto de todo, puede dormir tranquilo. Yo me imagino que cuando se acostó Pedro, recitó el famoso Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué interesante, ¿verdad? Que Pedro se haya acostado a dormir, o se durmió, a sabiendo que dentro de pocas horas lo iban a ejecutar. Yo creo que debemos aprender lo que dijo Cristo: un día a la vez. Cada día tiene sus problemas. No nos pongamos encima los problemas de mañana. Descansemos en el Señor hoy. Bueno, hay momentos que pensamos que Dios nos deja bregar solos con los problemas de la vida, que nos abandona en medio de nuestras batallas. Este fue el mismo sentir de Cristo en la cruz. ¿Recuerdan? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel momento de desesperación en el mar, me imagino a los discípulos bajar las velas de la barca para evitar que la tormenta los arrastrara, remar con mayor afán y echar un ojo y ver a su maestro plácidamente dormido. Se dijeron a sí mismos: no va a hacer nada, nos va a dejar solo con esta tormenta, hasta que finalmente lo despertaron. Y lo despertaron bruscamente. Yo creo que le dieron un golpe en alguna parte de su cuerpo. Y le hacen esta pregunta: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate, ayúdanos. Este fue el grito de auxilio de sus discípulos. Yo creo que el Señor los llevó al extremo de la angustia para manifestar su gloria y poder y para que creyeran en Él. Por supuesto, Cristo estaba al tanto de todo lo que estaba aconteciendo. Vamos a imaginarnos que Cristo dijo: vamos a ver qué van a hacer estos muchachos. Y ellos estaban ahí afanados tratando de resolver el problema con sus recursos, hasta que se encontraron que no podían hacer absolutamente nada. Y fue cuando despertaron al Señor. Muchas veces cuando atravesamos por las tormentas de la vida, nos preguntamos como el salmista: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Estas son preguntas sinceras, genuinas, de un hombre como el salmista David. También pueden ser nuestras preguntas en esos momentos de conflicto. Y en medio de su agonía, Job le dice a Dios: ¿por qué no me das la cara? ¿Por qué me tienes de enemigo? Esto le dice Job a Dios. Yo creo que estas preguntas agonizantes son de hombres de Dios que se sintieron abandonados por el Señor. Y déjenme decirles que este sentimiento nos embarga a todos cuando transitamos por el valle de lágrimas. Pero el Señor nos dice: no te he abandonado, estoy aquí a tu lado. Así que cuando decimos: Señor, ¿dónde estás tú? ¿O dónde está el Señor cuando sufrimos? El Señor nos dice en susurro: yo estoy aquí angustiado también contigo. Te estoy acompañando. Estoy a tu lado. Me llama mucho la atención que Jesús primero reprendió al viento y luego reprendió a sus discípulos. Primero calmó lo que les causaba temor y luego los amonestó a ellos. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y es obvio, ellos tenían miedo.
De estar nosotros en sus sandalias, también hubiésemos tenido miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe? Y creo que aquí está la esencia de esta enseñanza. El Señor permitió esa tormenta para darles una lección de fe. Ellos no habían asimilado aún la lección de quién era Jesús, de qué podía ser capaz de hacer Cristo por ellos. Pues finalmente se decían unos a otros cuando termina todo el relato. Dice, ¿y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Habían transcurrido meses, yo no sé si 1 año o 2 años, pero aún no conocían a Cristo. Y Cristo permitió precisamente ese episodio para que ellos lo conocieran, para que la fe de ellos en Cristo aumentara. Y observen la pregunta. ¿Todavía no tienen fe? El tiempo había transcurrido y la fe de ellos no se había desarrollado. Era necesario que pasaran por esa prueba, por ese examen, para conocer más de cerca al Señor que tiene dominio sobre la naturaleza. Y cuando nosotros no asimilamos la lección de lo que Dios quiere que aprendamos, el Señor nos repite el examen hasta que nuestra fe se fortalezca. Si usted no ha pasado la prueba, el Señor se la va a repetir, le va a repetir el examen hasta que usted asimile esa confianza que debe tener, por supuesto, en el Señor. El que creó los mares y el que le puso leyes a los mares, el que creó los vientos, es el mismo que estaba en la barca y le dio la orden a su creación para que se calmara. Cállate, enmudece. Dice la versión Reina Valera, calla, enmudece. Le habla al mar. Y al instante cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiero contrastar estas expresiones que aparecen aquí. Una gran tormenta y una gran bonanza. Una gran tormenta y una gran bonanza. Si la tormenta es grande, grande también será la bonanza, o la quietud, o la calma. No olvidemos que después de la tormenta viene la calma. ¿Estás en una tormenta? Espera la calma. Viene en camino. No tardará en llegar. Y aquí se desprende una clara enseñanza. El Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y los vientos, tiene el control sobre todo lo creado. El hombre que dormía plácidamente sobre el cabezal de la barca era nada menos que aquel de quien el salmista había dicho siglos atrás: tú dominas, o tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Así que el que estaba allí en el cabezal de aquella embarcación era el que había creado los cielos, la tierra, el mar y los vientos. Y pudo hablarle al viento y al mar, a la tormenta. Así que el Señor calma las tormentas de la vida. Solo hay que confiar y esperar, por supuesto, en Él. Recuerde lo que dijo el poeta. Si Dios te permite caminar entre piedras y espinas, ten la seguridad de que te proveerá los zapatos adecuados. Pablo dice, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esto está en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 13. Quiero repetirlo porque creo que tiene un gran mensaje para todos nosotros. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella
para que puedan soportarla. Dios conoce el aguante de cada uno de nosotros. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar una prueba. Dios lo sabe. Y Dios no nos va a exponer a una prueba mayor. Dios sabe la medida de la fuerza que nosotros podemos tener. Y qué bueno es saber que Dios es un Dios de amor. Así que ánimo. Tú puedes. El Señor está en tu barca. Él se levantará y le dirá a tu tormenta: hasta aquí, basta, no más. Estas son palabras del Señor. Y luego que hubo aquella gran bonanza, los discípulos se dijeron unos a otros: ¿y quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. ¿Qué es lo que el Señor quería que ellos conocieran? Supieran, que lo conocieran a Él. Que Él era el Señor, no solo de que podía curar enfermedades, que podía darle la vista a los ciegos, que podía levantar a los paralíticos, o que podía resucitar a los muertos. El Señor quería que ellos supieran que Él era el Señor de la naturaleza y que Él tenía dominio y control sobre la braveza del mar. Quizás sea esta una de las tormentas más duras, terribles de la vida. Y ahí está el Señor. Y ellos se dijeron unos a otros: ¿y quién es este? Y el apóstol Pablo a mí me inspira cuando Pablo dice: mi mayor deseo es conocer a Cristo. Mi mayor anhelo es conocer a Cristo. De modo que todos los privilegios que yo tengo, todas las prebendas que yo he alcanzado, todas las prerrogativas que yo he logrado, yo lo tengo por basura para ganar a Cristo, para conocer a Cristo. ¿Y cómo puede usted conocer a Cristo? A través de este libro, la Biblia. Si usted no lee este libro, si usted no examina este libro, usted no podrá conocer a Cristo. Y es por ello el llamado del Señor a conocer a Cristo a través de su palabra. San Agustín de Hipona dijo: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Si usted ignora las Escrituras, usted va a ignorar a Cristo. En la medida en que usted conozca más las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, usted podrá crecer en su confianza en aquel que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. Y en la medida en que nosotros nos apropiamos de esa palabra, creemos esa palabra, el Señor entonces nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Quiero terminar con esto. Annie Johnson fue una creyente norteamericana que en medio de una dura, pero dura enfermedad, una enfermedad crónica, escribió el famoso himno Su gracia es mayor. He aquí su letra. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la lucha es más cruel. Si más son las penas, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Y sigue diciendo: su amor no termina. Su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Y en la segunda estrofa dice: si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para continuar, si al punto ya estamos para desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará.
Pues aunque las luchas fatiguen mi alma, en nombre de Cristo las he de vencer. ¿Estás atravesando por una tormenta en la vida? ¿Te sientes abandonado por el Señor? ¿Le has dicho como los antiguos hombres de Dios y los santos hombres de Dios: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás en medio de este conflicto que estoy viviendo? Déjenme decirles lo que el Señor te está diciendo. Yo estoy contigo. Yo también estoy sufriendo contigo. Pero yo te voy a sacar de esta calamidad que estás viviendo. Yo voy a hacer que tú salgas de todo esto. Quiero orar. Quiero pedirle al Señor que te dé nuevas fuerzas, como la fuerza del búfalo. Y que Dios también te dé las alas para volar como las águilas. Que por cierto, hay una explicación hermosa que me ha tocado. Que cuando las águilas se ven envueltas en una gran tormenta, no batallan contra la tormenta, sino que extienden sus alas. Casi su envergadura es de 3 metros. Y aprovechan la tormenta, el viento, para remontar vuelo y para salir de la tormenta, y luego siguen su paso triunfante. Aproveche las tormentas de la vida. Atormente los vendavales que está viviendo, porque lo que quiere el Señor es llevarlo a usted a un segundo nivel, o a un nivel más alto. Dios no quiere que usted viva su vida estancada, porque lamentablemente hay tantos creyentes que viven estancados al paso de los años y de los años, y viven estancados, vidas estériles, vacías. Y Dios nos mueve la alfombra, y Dios manda tormentas, pero Dios quiere que extendamos nuestras alas. ¿Qué significa esto? Que confiemos en Él. Y nos va a sacar a una dimensión mayor. Padre amado, bendigo a cada una de las personas que en esta hermosa ocasión han estado escuchando, Señor, esta tu palabra. No es palabra de hombre, es palabra tuya. No volverá, Señor, a ti vacía. Y te pido en el nombre de Cristo que esta palabra aliente, fortalezca a cada una de las personas, Señor, que están escuchando. Y si están atravesando, Señor, por tormentas en la vida, que puedan confiar en ti, en el Dios que tiene todo control sobre este vasto universo. Te honramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted no ha hecho su decisión por Cristo, este es el momento. Yo no sé cuál será la situación que usted pudiera estar viviendo, pero lo que Dios quiere es que usted le dé el control de su vida. Y yo voy a sugerirle una sencilla oración que yo hice hace casi 50 años. Dígale al Señor: Señor, yo quiero que entres a mi vida. Yo quiero que perdones mis pecados, que hagas de mí una nueva persona. Yo quiero vivir de ahora en adelante caminando contigo. Que cuando vengan las tormentas, yo tenga la seguridad que tú me acompañas y que tú me sacarás con todo bien. En tu nombre te lo pido, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos y mis amigos, qué bueno ha sido para su servidor, el pastor Ender Sangronis, compartir con ustedes esta palabra del Señor. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga ricamente y hasta pronto.